que cada día son más poderosos y cada día adelantan más. ¿Cómo se puede salvar esa brecha? Y esto es hoy en día un problema central del mundo entero. Se ha estudiado muchas veces cuál ha sido la causa de esa falla, de esos problemas. Y se han alegado muchas, desde luego. Pero hay una que se ha olvidado y que hoy en día empieza a revestir una importancia muy grande y que se dejó de lado. Y es lo que llamaríamos el aspecto cultural. Haría sonreír a mucha gente que piensan que la cultura es oír música de Beethoven, o leer filosofía alemana, o conocer la pintura cubista. No, la cultura no es esto. La cultura es todas las formas de vida que reviste una sociedad. Las maneras de vivir, las maneras de entender el destino. Eso es la cultura de un hombre. Y las culturas son muy diferentes. Y el elemento cultural puede ser decisivo en estos planes de desarrollo. ¿Por qué? Porque ahora sabemos que cuando Inglaterra se transformó en una sociedad industrial, y una gran parte de los países europeos y los Estados Unidos, no lo hicieron porque adoptaron conscientemente un modelo, ni porque adoptaron un plan de desarrollo por el Estado y por los dirigentes de la sociedad para llevarlo a la práctica. Lo hicieron como una consecuencia casi fatal, casi inconsciente, de una actitud mental. Eran sociedades fuertemente individualistas, eran sociedades fundadas en la competencia de individuo con individuo, eran sociedades construidas sobre la necesidad de valerse cada quien por sí mismo, eran sociedades formadas con un hábito centenario de ahorro y de reinversión, de modo pues que ellas habían ido produciendo de sí lo que permitió dar esos grandes saltos de progreso económico y como consecuencia de progreso social y político. Ahora, no todos los países tenían esa mentalidad, no todas las culturas desarrollaron esa mentalidad. En Asia y en África habían predominado durante milenios culturas que todavía predominan, que son culturas colectivistas, no individualistas, culturas tribales, culturas en que el individuo como individuo tiene poca importancia, en que todo tiende a colectivizarse un poco, a hacer la obra de la tribu, a hacer la obra de la colectividad, donde no existe el impulso al cambio ni al progreso, ni tiene significación, ni el sentido de riqueza tiene para el individuo el mismo sentido que tiene para un francés, para un inglés o para un norteamericano. De modo que aquí aparece lo que pudiéramos llamar la barrera cultural. ¿Cómo se puede hacer para que esos hombres hubieran adquirido la mentalidad que llevó a los ingleses a crear la sociedad industrial? Cuando ellos pertenecían a una cultura como en la India o como en muchos pueblos africanos, en los cuales esos valores no se desarrollaron porque se desarrollaron otros, en los cuales ellos pensaban en otros términos con respecto a la propiedad, con respecto a la riqueza, con respecto a lo que vale el hombre por su trabajo. Esto no estaba asociado en ellos, tenían otras ideas religiosas, otras ideas tribales, que los llevaban a una especie de actitud estática, a una actitud de no crecer, a una actitud de no cambiar. Eran gentes profundamente conservadoras, de hábitos y de tradiciones de producción muy limitados, y esto era muy difícil romperlo. Y ha sido muy difícil romperlo. Cuando esto ha ocurrido, no han faltado grandes economistas y observadores en escena internacional que se han dado cuenta de esta falla. Uno de los que más lo ha hecho, y lo ha hecho de un modo realmente admirable y muy digno de ser conocido, es un gran economista y sociólogo sueco que se llama Gunnar Myrdal. El profesor Myrdal ha publicado muchos libros, entre ellos una gran obra que se llama El drama asiático, que es la historia del fracaso de los planes de desarrollo en el sur asiático, a los cuales él intervino mucho y en los cuales tuvo una participación, y simultáneamente escribió más tarde una especie de resumen de su pensamiento sobre esto que se llama El desafío de la pobreza mundial, que es un libro muy patético y muy importante. ¿Y qué dice Gunnar Myrdal en esos libros? Dice esto, dice que esos modelos no son trasladables, que lo que realizaron los ingleses por su cuenta, lo realizaron porque la cultura media del pueblo inglés estaba orientada a ese tipo de actividad del hombre, y era una especie de producto espontáneo de una mentalidad. En cambio, la mentalidad del hindú, la mentalidad del africano y buena parte de la mentalidad del latinoamericano no estaba orientada en esa forma, vivía en un juego de valores distintos, y por lo tanto el traslado puramente mecánico de un modelo no daba el mismo resultado en el nuevo terreno. Y esto lo observa él en muchos aspectos. Él dice, por ejemplo, aún nociones que hemos recibido
y que son europeas, se han querido trasladar. La noción de desempleo, por ejemplo. ¿Es que se puede hablar de desempleo en la India o en África o en América Latina en los mismos términos en que se habla en Francia o en Inglaterra o en los Estados Unidos? No, porque son poblaciones que nunca han tenido tradicionalmente una disciplina de trabajo similar, en que el hombre no ha dependido de sí mismo tanto, en que ha dependido de ciertas formas más colectivas, de una organización tribal, familiar, de unas vinculaciones de clientela en el sentido romano, que permiten que la gente subsista sin necesidad de su esfuerzo propio, incorporado a una familia, arrimada a su propia familia, recogida o amparada por ella. De modo que esto cambia materialmente el sentido de la actitud del hombre ante la vida. En segundo lugar, el sentido de lo que es la riqueza y de cómo se adquiere, y de lo que significa el ahorro, y de lo que significa el trabajo es totalmente diferente. No están movidos por los mismos impulsos que está movido un holandés o un belga, que son hijos de otra cultura y otras circunstancias. Entonces estas motivaciones no prenden. Y esto explica por qué, por ejemplo, las reformas agrarias hechas en África, en Asia y en buena parte de América Latina nunca dieron el resultado que se esperó de ellas. Porque esto era tomado de Europa. En Europa la reforma agraria era darle al granjero que no era propietario de la tierra, pero que era un agricultor excelente y de gran capacidad productiva, darle la propiedad de la tierra. Esto desde luego permitió que ese granjero trabajara y rindiera más. En los demás países asiáticos y africanos se copió esto y se le dio a un hombre que no tenía ese impulso productivo, ni esa noción de lo que era invertir y economizar. Le repartieron una propiedad que bajo un régimen tradicional tenía un cierto nivel de producción y que al ser fragmentada en esta forma no tuvo ni siquiera la manera de mantener ese nivel de producción. Esta ha sido la historia del traslado de modelos sin tener en cuenta el factor cultural propio. Y esto mismo pasa con el empleo y el desempleo. No se puede hablar de desempleo en el sentido europeo en países de otras culturas, en los cuales la noción de trabajo y de dependencia del propio esfuerzo es completamente distinta, en las que la gente vive dentro de núcleos familiares que se protegen mutuamente, donde la necesidad y el impulso de producir es mucho más atenuado y por lo tanto los estímulos no son los mismos, ni las reacciones de las personas a esos estímulos son iguales. Este es un hecho muy importante, y es un hecho que no solamente es nuevo, sino que reviste a veces formas dramáticas. Todos nosotros somos testigos de lo que ha pasado en Irán. Ha sido una situación asombrosa que ha provocado en la mayor parte del mundo una actitud de perplejidad. ¿Qué había ocurrido? ¿Por qué ocurrió aquello en Irán? ¿Por qué un país que venía apareciendo como un país que había adoptado planes de desarrollo sumamente eficaces y enérgicos para transformarse en una gran potencia moderna, económica y militar en el cercano oriente, en el Golfo Pérsico, cómo ese país de pronto, cuando daba la impresión de que esos planes iban a transformar a Irán, indudablemente iban a crear una sociedad nueva, con una mentalidad nueva, con una gran potencia económica y militar, de pronto eso se derrumba como un castillo de naipes. ¿Y qué surge? Surgen las formas más primitivas de la sociedad iranesa, surgen las formas más antiguas de esa sociedad, surgen los rezagos más profundos de una fe religiosa vieja de miles de años y de unos conceptos de familia, de trabajo y de dependencia totalmente milenarios de antigüedad. Y eso barre toda aquella tentativa. ¿Qué es eso? Es una reacción probablemente instintiva de rechazo a la imposición de un modelo cultural extraño. Hoy en día los médicos hablan mucho del rechazo que hace el organismo con respecto a trasplantes. Se sabe que no es tan sencillo ponerle a una gente un corazón de otra persona o un riñón de otra persona, porque el organismo, por una especie de mecanismo autónomo que tiene, trata de eliminar ese órgano extraño que le han metido, que no es de él. Y entonces, claro, eso hace que no funcione ese riñón y que ese corazón no pueda funcionar, porque el organismo trata de eliminarlo, trata de botarlo. Pues bien, hay en el organismo social un poco una reacción de este tipo, una reacción de rechazo y de resistencia a lo que es ajeno, a lo que es distinto, a lo que no es lo habitual y lo propio. De modo que inconscientemente, muchas veces, no decididamente, hay una especie de repugnancia, de rechazo, de resistencia a esa imposición de un modelo que no corresponde a los hábitos sociales tradicionales ni a los valores sociales tradicionales,